Como leímos la semana pasada, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Y así Jesús estaba muerto. Esa tarde Jesús estaba muerto en una cruz, y sabemos que el domingo por la mañana Jesús estará vivo. Pero es hora de hacer una pausa y pensar en lo que sucedió entre su muerte y su resurrección, especialmente lo que sucedió al propio Jesús entre su muerte y su resurrección. No hay nadie en la historia como Jesús. Él es el Hijo único de Dios, ¿verdad? Sin embargo, Él también es nuestro ejemplo. Él es completamente humano, Dios encarnado. Y para los cristianos lo que sucede a Él es específicamente un ejemplo para nosotros. Somos sus discípulos, los seguimos, ¿no? En la vida y en la muerte. Así es importante lo que sucedió a Él en su nacimiento y su vida y su muerte. Pablo dijo a Timoteo que si morimos con Él también viviremos con Él. Romanos 6, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, ¿no? Su muerte y sepultura son muy importantes para nuestra fe. Si conoces el credo de los apóstoles, sabrás que en su resumen de toda la fe cristiana en 114 palabras en español, se necesitan 9 palabras, más de 12% del credo, para hablar de la muerte y sepultura de Jesús. Dice que Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. El propio Juan pasa casi tanto tiempo hablando de lo que sucedió a Jesús después de su muerte, antes de su resurrección, como del sufrimiento de Jesús en la cruz. Entonces eso es muy importante para Juan y ha sido muy importante para nuestra fe desde entonces. Entonces, ¿qué pasó con Jesús entre su muerte y su resurrección? Bueno, vayamos a la fuente, ¿no? Juan capítulo 19 y comenzaremos en el versículo 31. 31 de Juan 19. Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Bueno, entonces era el día de la preparación para la Pascua, o de la Pascua. Ahora bien, esto ha causado mucha confusión, así que aclaremos nuestras fechas un poquito. Primero, preparación en griego significa viernes. De hecho, si vas a Grecia hoy, adivinen qué, no dicen viernes, dicen preparación, parece cabí. Entonces, ¿qué es el día de preparación para la Pascua o de la Pascua? Bueno, muchas veces cuando pensamos en la Pascua judía, pensamos en la cena principal, ¿no? Con cordero. Pero había otras tradiciones para los días anteriores de esta, y la Pascua también estaba relacionada con la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. Y a veces ambas fiestas se llaman simplemente la Pascua, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Pascua en general va a durar unos días más todavía. De hecho, algunos académicos creen que algunos judíos de tradiciones
diferentes, de zonas diferentes, comían la cena principal de Pascua en días diferentes. Y habría varias cenas diferentes durante este tiempo. Entonces, es complicado, es un poquito complicado. Pero esto es lo que creo. Para los judíos, este viernes era una preparación, el viernes, para el día de reposo, el sábado. Pero es sábado durante este tiempo de fiesta judía. ¿Sí? Entonces es un día de reposo especial, solemne, dice el texto. Como vemos en la Reina Valera 60, también puedes traducir esto en el versículo 14, preparación de la Pascua, ¿no? Si eso es menos confuso. Por eso creo que la interpretación más clara es así. La preparación es el viernes. El día de reposo es el ¿qué? Sábado. El sábado. Sí. Y diremos más sobre eso en unos momentos. Es una fiesta judía. Hay muchos visitantes en la ciudad. Y puede ser que los líderes judíos se sientan especialmente responsables del cuerpo de Jesús, porque habían pedido su muerte, ¿verdad? Pero no quieren que los cuerpos sean dejados en las cruces durante el sábado, el día de reposo. A menudo las personas tardaban más de un día en morir en esas cruces. Y después de morir, los romanos solían dejar los cuerpos en las cruces durante muchos días. Ahora parece que los líderes judíos estaban pensando en la ley de Moisés, que dice que no se debe dejar un cuerpo colgado durante la noche, eso de Deuteronomio 21. Y es bastante hipócrita, de repente están tan interesados en la ley de Moisés, ¿no? Pero allí lo tienes. Para acelerar las cosas en las crucifixiones, romperían o incluso harían trizas las piernas de los criminales. Ya no podrían sostenerse, ¿no? Para respirar. Entonces morirían rápidamente. Pero cuando llegaron al cuerpo de Jesús, no le quebraron las piernas, pero ¿qué dice? Uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. ¿Por qué hizo esto? No sabemos. Tal vez simplemente estaba tocando el cuerpo para ver si realmente estaba muerto, ¿no? Puede que no tuviera la intención de perforar la piel. Pero lo hizo y brotó sangre y agua del cuerpo. Ahora la gente ha imaginado todo tipo de simbolismos en la sangre y el agua, pero veamos lo que dice Juan sobre esto. Contexto, ¿no? Contexto. El versículo 35, primero, 35. Y él que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Ok. Primero, Juan estaba allí. Juan vio lo que sucedió. ¿Por qué habla de sangre y agua? Porque era sangre y agua. Eso es lo que vio Juan. Ahora, hay razones médicas por las que esto pudo haber sucedido, y no entraremos en todos esos detalles hoy. Pero el punto es que Juan lo vio. Por alguna razón médica, física, sucedió. ¿Sí? Entonces, primero, Juan fue un testigo ocular de esos eventos, pero tiene más que decir al respecto. 36. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. También otra escritura dice, mirarán a aquel que traspasaron. Ok, bueno. Este fue el cumplimiento de la escritura del Antiguo Testamento, ¿verdad? Esto no sucedió simplemente, tenía propósito y significado. El primer cumplimiento fue este: los huesos de Jesús no fueron rotos. ¿Por qué es esto importante? No será quebrado
hueso suyo, ningún hueso. El autor probablemente tiene en mente dos textos del Antiguo Testamento aquí. El Salmo 34 habla de cómo Dios salva al justo. Salmo 34. Y Jesús, por supuesto, es el hombre justo por excelencia. Salmo 34, 20. Él, Yahvé, Dios, guarda todos sus huesos. Ninguno de ellos es quebrantado. Pero esto también es un requisito para el cordero pascual que se sacrificaba durante esta fiesta. Éxodo 12, 46 dice: no sacarán nada de la carne del cordero fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos. El antiguo libro de los jubileos, un libro judío no inspirado, pero escrito antes del nacimiento de Jesús, en realidad combina esas dos ideas de una manera. Dice, hablando del cordero pascual: no haya fractura de ningún hueso, pues no se quebrará ningún hueso de los hijos de Israel. Es decir, la protección del cordero representaba la protección de Israel. Jesús era el hombre justo, el cordero de Dios que representaba a su pueblo. Y así Jesús cumplió estas escrituras como el hombre justo y el cordero pascual. Pero me pregunto si los lectores judíos de Juan habían visto aquí más de lo que vemos hoy, ¿no? La Mishnah es una colección de las antiguas tradiciones de los judíos. Fue escrito mucho después de la época de los apóstoles, pero puede representar muchas de las costumbres de la época de Jesús. La Mishnah nos dice que la sangre del cordero debía ser derramada de inmediato. ¿Por qué? Porque se usaba para una ceremonia de rociar. Una descripción incluso dice que el sacerdote abría el corazón para extraer la sangre. Y recuerdas lo que hicieron los israelitas con la sangre en la primera Pascua, en Éxodo 12 de los tiempos de Moisés. Dice Éxodo 12: ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y muchos siglos después, Isaías 53, 4 a 5 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado por el hilo de Dios y afligido. Pero Él fue herido, y esta palabra también se puede traducir como traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Esto escrito cientos de años antes del nacimiento de Jesús. Y así, durante la Pascua, se mata al Cordero de Dios inocente. No hay huesos rotos, pero Él es traspasado y la sangre se derrama. La escritura se cumplió. Segunda cita del versículo 37: mirarán a aquel que traspasaron. Esa de Zacarías 12:10. Bueno, vamos a estudiar Zacarías. Es un gran libro, pero no hoy. Pero en el contexto, Dios, Yahvé, predice que protegerá a Jerusalén de las naciones que vengan a luchar contra ella. Y continúa la palabra de Yahvé así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén
el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí ¿quién? A Yahvé, a Jehová, mirarán a mí, a quien han traspasado. Y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Algún día, Israel mirará al Dios que traspasaron y se lamentará. Eso se cumplió en parte aquí, ¿no? Porque Dios encarnado fue crucificado y hubo gente que se lamentó. Pero algún día regresará el Mesías, la misma persona, el Dios hombre, a quien han traspasado. Y Dios concederá a Israel gracia y arrepentimiento. Y así, según el autor del Evangelio, este es el significado y propósito de este momento. El Mesías, el Cordero Pascual del sacrificio, ha sido ofrecido para la salvación de su pueblo. La Escritura se cumplió. Juan es un libro de testimonio, ¿no? Y de señales. Hay muchas señales. Entonces, ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús entre el viernes por la tarde y el domingo por la mañana? Bueno, continuamos con los versículos 38 a 42. Dice: después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús, y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Bueno, dos líderes religiosos ricos de los judíos, importantes, sepultaron a Jesús. José de Arimatea, el pueblo de Arimatea pudo haber sido alrededor de la ciudad de Rantis, que se encuentra hoy justo dentro de Cisjordania, al noreste de Jerusalén. José era miembro del concilio, pero no había aprobado la muerte de Jesús, según Lucas. Ya hemos conocido a Nicodemo, ¿verdad? El maestro de Israel, como dijo Jesús en el capítulo 3. Dos discípulos de Jesús, pero por lo menos en el caso de José, era discípulo de Jesús, aunque en ¿qué? En secreto, por miedo a los judíos. Pero dice en Marcos 15:43, llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entró osadamente, se atrevió, se arriesgó, salió a la luz, ¿no? Haciendo una petición pública. Quizás le avergonzó porque había votado sus convicciones, ¿no? Se conectó con un hombre considerado enemigo de Roma y blasfemo en Israel, Jesús, llenándose de valor, ¿sí? Y otra cosa, esto pudo haber sido un sepulcro familiar. Me pregunto cómo se sintió su familia al enterrar a Jesús ahí, ¿no? Al menos hubo un costo financiero tanto para José como para Nicodemo. El sepulcro, el lienzo, lino fino para el cuerpo,
y las especias aromáticas, ¿no? Una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Esta era una forma tradicional de tapar el olor del cadáver, ¿sí? Pero 33 kilos es mucho, ¿no? Y por lo que tengo entendido, eso fue secado y pulverizado. No es peso de agua. 33 kilos. Imagínense, 33 bolsas de azúcar o harina, ¿no? Esto no solo es muy pesado, sino también muy caro. Me imagino que una persona promedio necesitaría trabajar durante años para ganar suficiente dinero para comprar estas especias. Esto es como el entierro de un rey. Bueno, claro, Jesús es rey, ¿verdad? Pero una cosa está clara. No parecían esperar una resurrección, ¿verdad? Envolver el cuerpo en lino fino y 33 kilos de especias. Esperaban que el cuerpo de Jesús permaneciera en el sepulcro. Pero ellos lo amaban, lo respetaban, lo honraban, ¿sí? Al mismo tiempo, en el caso del sepulcro, esto no suena planeado porque, ¿qué dice Juan, no? Por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, parece que tenían prisa y el sepulcro simplemente estaba cerca, ¿verdad? Pero ellos olvidaron el Salmo 16. Tú no abandonarás mi alma en el Seol, el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Esta es una profecía. El Mesías no sería dejado en la tumba, sino que resucitaría. Bueno, Jesús murió alrededor de las 3 de la tarde y fue colocado en la tumba antes del comienzo tradicional del día de reposo, el sábado, que sería a las 6 de la tarde el viernes para nosotros. Así que esto tenía que suceder rápidamente, ¿no? Jesús estaría en la tumba el viernes, sábado y domingo, y no te dejes confundir por el dicho 3 días y 3 noches. Dijo Jesús, ¿no? Estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Eso de Mateo 12:40. Y esa es parte de la razón por la que existe cierta controversia sobre las fechas. Aquí, ¿no? 3 días, 3 noches. Esa frase para los judíos no significaba necesariamente 72 horas. 3 días y 3 noches completos. No necesariamente. Solo significó parte de 3 días. Y podemos ver eso si leemos otros textos relacionados, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Parte del viernes, todo el sábado, parte del domingo, 3 días. No es una fórmula matemática, no es un dicho. Ahora, Jesús estuvo en la tumba desde el viernes hasta el domingo, 3 días. Pero sabemos que la muerte implica algo más que un cuerpo, ¿verdad? Jesús era un ser humano completo. ¿Qué pasa con su alma? Aprovechemos este momento para hacer otra pregunta. ¿Qué pasa cuando mueres? Los humanos fuimos hechos del polvo de la tierra. Pero no somos solo polvo, ¿verdad? Desde la antigüedad sabemos que hay algo más que sigue vivo después de la muerte del cuerpo. Génesis 35:18 habla de la muerte de Raquel como cuando su alma partía. En sus visiones en Apocalipsis, al final de la Biblia, Juan dice más de una vez que vio las almas de ciertos mártires en la presencia de Dios. Almas que estaban vivas y conscientes.
un ser humano no es solo un cuerpo, tenemos alma. Al morir el alma abandona el cuerpo. Los cuerpos de nuestros queridos amigos y familiares que fallecieron están en la tierra, pero sus espíritus no. Hay una separación temporal del espíritu y el cuerpo. Entonces, en cierto sentido, este es un tiempo de espera, ¿verdad? Porque estamos diseñados para ser espíritus en cuerpos. Tu cuerpo es parte de ti. Algunas personas cometen el error de que eres solo cuerpo, ¿no? Físico, nada más. Pero otros cometen el error de que eres solo espíritu, es decir, el cuerpo es simplemente una cáscara, un inconveniente temporal. Pero no, fuimos creados para vivir con ambos. Vemos esto en nuestro ejemplo, ¿no? Jesucristo. ¿Qué le pasó a Jesús cuando murió? Su cuerpo estaba en el sepulcro, ¿verdad? ¿Qué pasó con su espíritu? Miren primero el contexto. ¿Qué dice el versículo 30 acerca de su espíritu? ¿Qué dice? Lo entregó. Entregó. ¿A quién? Bueno, tenemos la respuesta en Lucas 23:46. Dice Lucas: Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A quién entregó Jesús su espíritu? Al Padre. Sí, Dios Padre. Lucas nos da otra pista. Cuando uno de los malhechores expresó fe en Jesús, Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Verdad? Eso de Lucas 23:43. Entonces, cuando un creyente muere en Cristo, su espíritu va a estar con Dios. El apóstol Pablo sabía esto. Esto lo dijo en Filipenses 1. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Pablo está diciendo: sí, Dios me ha dado trabajo que hacer en la tierra y le serviré tanto como pueda. Pero cuando Dios me llame a casa a través de la muerte, estaré con mi amado Salvador. Ustedes son geniales, pero no se pueden comparar con eso, ¿verdad? Entonces el Hijo estaba con el Padre, claro. Pero es posible que hayas escuchado algo diferente. De hecho, ¿qué decía el credo de los apóstoles? Fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Qué? ¿Quién sabe? Descendió a los infiernos, dice. Mira, esa frase ha causado mucha controversia. Ahora, en la historia, las formas anteriores de este credo que conocemos no tenían esa frase. Parece que se añadió bastante tiempo después, pero incluso entonces existe controversia sobre lo que significa. Algunas personas creen que simplemente significa que Jesús estaba muerto, que estaba en el mundo de los muertos, ¿no? Y mira, la Biblia usa términos generales para hablar del lugar de los muertos, como el Seol y el Hades, ¿verdad? Estas palabras podrían referirse simplemente a dónde va el cuerpo, o la idea general de la muerte, o a veces a dónde van los espíritus después de la muerte, ya sean creyentes o no creyentes. Parecen términos muy inespecíficos, por lo que hay que prestar atención al contexto. Y por eso algunas personas creen que el término original
que traducimos los infiernos es simplemente el lugar general de los muertos. Estaba entre los muertos. Otras personas creen que se refiere a su sufrimiento en la cruz, por lo que debería escribirse así: fue crucificado, descendió a los infiernos, es decir, en su sufrimiento en la cruz, y después murió y fue sepultado. De hecho, el credo de Nicea, en otro credo de más tarde, tiene esta idea. En lugar de mencionar los infiernos, menciona su sufrimiento en la cruz. Bueno, sabemos que nuestra autoridad es la Biblia, ¿no? No los credos. Aunque los credos son útiles para nosotros. En este caso, existe controversia sobre lo que intentaban decir los antiguos cristianos con esa frase. Pero hay algunos textos en la Biblia que son difíciles también. No es hora de dejar de pensar, ¿eh? Ahora bien, un principio sabio de interpretación de la Biblia es que comencemos con los textos claros antes de pasar a los textos difíciles. Está claro que el Espíritu de Jesús fue al Padre cuando murió. Estaba en el paraíso en ese día. Clarísimo. Pero se fue también a hacer otro mandado. Bueno, no tenemos tiempo para revisar esos otros textos en este momento. Pero brevemente, hay una herejía que debemos mencionar, porque es común. Jesús no sufrió en el infierno por nuestros pecados. No. Esta enseñanza no está en ninguna parte de la Biblia. Por eso, Pablo se glorifica solo en la cruz. Gálatas 6:14. Efesios 2. Cristo Jesús hace la paz mediante la cruz. Colosenses 1. Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud y por medio de él, es decir, el Hijo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Colosenses 2. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz. Juan 19:30. Consumado es. Jesús no sufrió en el infierno por nuestros pecados. 1 Corintios 15. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces sabemos que Jesús fue a su Padre cuando murió. ¿Visitaría algún otro lugar durante esas horas? Fue a proclamar su victoria entre los muertos. Liberó espíritus de algún tipo de lugar de espera. ¿Y en qué momento presentó Jesús su sacrificio al Padre? Creo que eso fue durante ese tiempo. Esas son preguntas difíciles que podemos estudiar. Pero lo que sabemos con seguridad es que Él fue a estar con su Padre y nosotros también estaremos con Él. Amén. Cuando moramos, ¿verdad? Amén. Ahora, recuerden, Jesús es nuestro ejemplo como cristianos, y así cuando un creyente muere como Cristo, nuestro espíritu está con Dios, con Cristo. Si un incrédulo muere, va al tormento. Jesús enseñó sobre esto en Lucas 16, donde el rico incrédulo va al tormento, ¿no? Jesús no nos da ninguna indicación de que haya una segunda oportunidad. No hay purgatorio. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. ¿Eres unido a Cristo, un creyente, un cristiano, un discípulo, o no lo eres? Hay una vieja canción infantil que compara a Jesús con una puerta y solo una, y sin embargo los lados son dos, dentro y fuera. ¿De qué lado estás?
todos tus pecados son limpiados debido a su muerte o ninguno de ellos lo es. La salvación de Cristo es perfecta y completa. A menudo citamos Hebreos 9:27, ¿verdad? Está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto una otra oportunidad. No, ¿verdad? El juicio. En 2009 hubo un accidente aéreo en los Estados Unidos y gracias a Dios algunos dicen que milagrosamente todos sobrevivieron, pero uno de los supervivientes habló de lo que sintió cuando el avión estaba cayendo. Dijo: como seres humanos todos sabemos que moriremos, pero nunca piensas que será hoy. Siempre asumimos que tendremos un mañana, un siguiente mes y año, y de pronto todo ese supuesto no es verdadero. ¿Sí? La muerte es el final de su oportunidad de recibir a Cristo. No volverán a la tierra como otra persona. No tienen una oportunidad más al final de los tiempos. Job capítulo 7 dice: como una nube se desvanece y pasa, así el que desciende al Seol, la tumba. No subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar lo verá más. Los muertos no regresan en noviembre ni en ningún otro momento, hasta la resurrección. Hay muchas controversias sobre la muerte y el alma y lo que sucede en el futuro, pero la resurrección de su cuerpo físico es una de las doctrinas cristianas más claras y importantes. Daniel 12:2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. El mismo cuerpo que murió resucitará. Pero como dice Pablo en 1 Corintios 15, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Seguirás siendo tú, y aún así te transformarás para ser inmortal. Los cuerpos de los cristianos muertos resucitarán, se reunirán con sus espíritus, serán transformados para ser aptos para vivir en la presencia de Dios para siempre en gozo y paz. Los cuerpos de los incrédulos muertos resucitarán, se reunirán con sus espíritus aptos para vivir en la presencia de Dios para siempre en tormento y castigo. Espera, pensé que el infierno era la separación de Dios. Bueno, en cierto sentido, es separación del amor y la paz de Dios, de su reino, pero no es separación completa de Dios. No hay escapatoria de Dios. Apocalipsis 14 dice esto de aquellos que adorarán al anticristo, el anticristo. Él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Recuerden lo que dijo Jesús en Juan 5. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo de Dios, y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio.
El Cordero de Dios, Jesús, es el juez, ¿no? Pero Él vino a salvar a su pueblo del infierno mediante su muerte en la cruz. Pero muchos no se acercarán a Él para ser salvos. Bueno, Jesús estaba muerto. Su cuerpo estaba en el sepulcro. Su alma estaba con el Padre. Y todo el tiempo Él estuvo en control de lo que estaba sucediendo. Sus huesos no fueron quebrados. La escritura se cumplió. Su cuerpo fue traspasado y su sangre derramada. Se cumplió la escritura. Normalmente los criminales serían dejados pudrirse o arrojados en una zanja. Y Jesús fue asesinado como si hubiera sido un criminal. Y sin embargo, por el plan de Dios fue puesto en el sepulcro de un hombre rico. 700 años antes de que naciera Jesús, el profeta Isaías escribió: por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Sepultado en el sepulcro de un hombre rico, y se cumplió la escritura. Es increíble, ¿no? Sí. Oh, pero el sepulcro estaba cerca, tenían prisa, pero Jesús había tenido el control de todo eso desde el principio. Estas profecías cumplidas no son simplemente para demostrar que la profecía es real y que Dios es real. Hay un mensaje. Jesús es el sustituto, representa a su pueblo, toma su castigo para traerles la salvación. ¿La recibirás? Juan y el mismo Jesús quieren que sepamos que esto no fue una tragedia desafortunada, un triste y desafortunado suceso, ¿no? Cada juicio injusto, cada golpe de látigo, cada martillazo de clave formaba parte del plan de salvación de Dios para que ustedes también crean. Los primeros creyentes en Hechos capítulo 4 oraron. En verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Jesús tiene el control, incluso el control de su propio cadáver. Y todo fue señal, profecía cumplida, evidencia, prueba. Juan lo vio y se lamentó por los que llamaban a Jesús. Y un día todo Israel se lamentará y se arrepentirá cuando vean a aquel a quien traspasaron aquel viernes por la tarde hace 2000 años. Amén. La peor injusticia de la historia. Y a través de ella Dios trajo la salvación a los pecadores. Dios tiene el control de la historia. ¿Crees que es el mismo hoy día? Creo que sí. Dios tiene el control de la historia y se cumplió las escrituras. Hay muchas señales en el libro de Juan. Algunas personas enumeran 7 así. Número 1, Jesús convirtió el agua en vino. Juan 2:11 dice: este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. La curación del hijo de un oficial del rey, la segunda señal, dice la escritura.
la curación de un paralítico, la alimentación de los 5,000, la curación de un ciego, la resurrección de Lázaro. Bueno, por supuesto hay muchas más señales, como acabamos de ver en el texto de hoy, ¿no? Pero estas son las que Juan se refiere específicamente como señales. Pero eso solo es 6, ¿verdad? Jesús menciona una más. Al principio de su ministerio, sus discípulos creyeron, pero otros lo desafiaron. Juan 2, 18 a 22. Entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió: destruyen este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Era viernes por la noche. Jesús estaba muerto, pero estaba a punto de hacer una señal.